Abuela, no entres ahí. Coge tu maleta y vámonos. Y no le digas a nadie, suplicó mi nieta de 7 años, con el rostro pálido y el cuerpo temblando. Confundida, me arrodillé junto a ella. ¿Qué pasa, cariño? Sus ojos, desorbitados por el pánico, se clavaron en los míos. Por favor, confía en mí. 20 minutos después, los teléfonos de mi hija y su marido no dejaban de sonar. No contestes, abuela, por favor. El sol de un octubre tímido se filtraba por las cortinas de la cocina mientras preparaba café en el silencio denso de mi hogar. Hacía apenas 3 meses que había enterrado a Harold, mi esposo durante 41 años, y aún no me acostumbraba al eco de mis propios pasos en aquella casa que una vez rebosó de vida. A mis 63 años, creí haber agotado la cuota de tragedias que el destino reserva. Qué equivocada estaba. El timbre del teléfono rasgó mis melancólicos pensamientos. Era Eugenia, mi única hija. «Mamá, tenemos que hablar de los papeles de papá», dijo, sin preámbulos. Su voz sonaba tensa, extrañamente apremiante. «Es importante que vengas hoy». Algo en su tono me inquietó. Desde el funeral, sí. Ha mostrado una prisa inusual por zanjar los asuntos del testamento. Harold había sido meticuloso. Todo estaba en orden. O eso creía yo. ¿No puede esperar al fin de semana?, pregunté, secándome las manos en el delantal. Tengo cita con el dentista mañana y... No, mamá, tiene que ser hoy. El abogado necesita que firmes unos documentos adicionales. Es una rutina, pero urgente. La palabra urgente resonó con un eco extraño. Mi hija jamás había mostrado interés por las finanzas familiares. Cuando Harold enfermó, apenas lo visitaba, escudándose siempre en el trabajo o en sus compromisos con Thomas, su esposo. Ahora, de repente, todo era urgente. Conduje los 30 minutos que me separaban de su casa en las afueras, una propiedad que Harold y yo les habíamos ayudado a comprar 5 años atrás. Desde fuera, la casa parecía impecable, con su jardín perfectamente cuidado y el Honda Accord plateado de Thomas aparcado en la entrada. Él siempre había sido un obseso de las apariencias. Aparqué y caminé hacia la puerta, cargando el bolso con los documentos que Eugenia me había pedido. El aire de octubre era fresco, y las hojas de los árboles comenzaban a teñirse de ocres y rojos. Todo parecía normal, tranquilo. Fue entonces cuando la vi. Julieta, mi nieta, apareció corriendo desde la esquina de la casa. Tenía las mejillas encendidas y sus ojos enormes reflejaban algo que nunca antes había visto en ellos. Terror puro. «Abuela, no entres ahí», gritó, su vocecilla aguda cortando la quietud del vecindario. «Coge tu maleta y vámonos. No le digas a nadie». Me detuve en seco, observando allá a esa niña que siempre había sido la alegría personificada, ahora temblando como una hoja al viento. Sus pequeñas manos se aferraron a mi abrigo con una desesperación que me heló la sangre. «¿Qué ha pasado, mi vida?», pregunté, agachándome para quedar a su altura. «¿Por qué estás tan asustada?». «Por favor, confía en mí», susurró, lanzando una mirada nerviosa hacia las ventanas de la casa. «No podemos estar aquí. Tenemos que irnos antes de que...». La frase quedó suspendida en el aire. Mi teléfono comenzó a sonar. «Eugenia». Rechacé la llamada, pero volvió a sonar de inmediato. Y otra vez. Y otra. «No contestes, por favor», chilló Julieta con una intensidad que me sobresaltó. Nunca la había
La había visto así. El teléfono seguía vibrando. Ahora, otro teléfono sonaba también desde el interior de la casa. Un murmullo de voces agitadas se filtraba a través de los cristales. Escuché a Thomas hablando deprisa, con nerviosismo. Julieta tiró de mi brazo. «Abuela, por favor. Mamá y papá... ellos... No puedo decírtelo aquí, pero tenemos que irnos ya». Mi mente luchaba por procesar la escena. Era la misma niña que 2 semanas atrás reía en mi cocina mientras horneábamos galletas. La misma que siempre corría a abrazar. A abrazarme. Ahora me miraba como si su vida dependiera de que yo le creyera. «Julieta, cariño, dime qué está pasando». Ella negó con la cabeza violentamente. «Aquí no. Pueden oírnos. Por favor, abuela. Confía en mí como yo confío en ti». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. En sus ojos vi el peso de un secreto terrible, una carga que ningún niño de 7 años debería soportar. A través de la ventana del salón, vi aquí Eugenia paseándose de un lado a otro, gesticulando mientras hablaba por teléfono. Al verme, su expresión cambió. Se acercó al cristal y me hizo señas para que entrara, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Julieta se aferró a mí con más fuerza. «Por favor», suplicó, y en su voz había una madurez impropia de su edad. «Vámonos, antes de que sea demasiado tarde». Miré el rostro de mi nieta, luego la ventana donde mi hija seguía gesticulando con una sonrisa cada vez más tensa. En los ojos de aquella niña vi una verdad que mi corazón de madre se negaba a aceptar. Algo estaba terriblemente mal en esa casa, y mi propia hija era parte de ello. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Eugenia. «Mamá, ¿dónde estás? El abogado está esperando. Es importante que entres ya». Julieta leyó el mensaje por encima de mi hombro y palideció aún más. «Abuela», susurró, «no hay ningún abogado». Las palabras de Julieta resonaron en mi cabeza como una campana fúnebre. Sentí que el suelo se volvía inestable bajo mis pies. «¿Qué quieres decir con que no hay ningún abogado?», pregunté, esforzándome por mantener la calma a pesar del terror que empezaba a atenazarme. Julieta me llevó hacia mi coche, lejos de la mirada de su madre. Una vez que estuvimos ocultas por el vehículo, finalmente habló. «El otro día, cuando mamá y papá creían que dormía, los oí hablar», comenzó, con una voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharla. «Estaban en la cocina. Mamá tenía muchos papeles en la mesa. Papeles con tu nombre, abuela». Mi corazón se aceleró. «¿Qué clase de papeles, cariño?» «No lo sé, pero mamá estaba practicando tu firma, una y otra vez». Julieta tragó saliva, sus manos temblando. «Y papá me hablaba de la casa y de mucho dinero. Decían que tenías que firmar, pero que si no querías, ellos...» «¿Ellos qué, Julieta?» «Dijeron que te harían firmar de todas formas, que tenían un plan». Los ojos de mi nieta se llenaron de lágrimas. «Mamá dijo que ya eres mayor, y que la gente se creería que no estás bien de la cabeza». Fue como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, formando una imagen horrible. La prisa de Eugenia, su insistencia, su nerviosismo. «¿Recuerdas algo más?», pregunté, aunque por dentro me estaba desmoronando. «Sí», susurró. «Papá mencionó a un doctor. Dijo que era amigo suyo y que diría lo que necesitaran que dijera sobre ti».
Y mamá se rió y dijo que después de eso, toda la casa y el dinero del abuelo Harold serían para ellos. Las piernas me flaquearon y me apoyé en el coche, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. Harold había sido extremadamente cuidadoso. Nuestra casa, totalmente pagada, estaba valorada en casi $500,000. Teníamos más de 200,000 en ahorros, y el testamento de Harold era muy específico. Todo era para mí, y tras mi muerte, para Julieta. Eugenia y Thomas lo sabían. Los había llevado conmigo al abogado para que no hubiera sorpresas. ¡Qué ingenua había sido! Julieta, dije, tomando sus manitas entre las mías. ¿Escuchaste algo más sobre ese doctor? Sí. Papá dijo que tenía que ser hoy porque ya había concertado la cita. Que el doctor vendría aquí, a la casa, para evaluarte. Y que después podrían decir que no estás en condiciones de manejar tu propio dinero. Mi teléfono sonó de nuevo. Era Thomas. Lo rechacé, pero insistió. A través de la ventanilla, vi a Eugenia, visiblemente agitada. «Abuela», susurró Julieta con urgencia. «Creo que saben que te he dicho algo. Mamá no deja de mirar hacia aquí y parece muy enfadada». Y así era. La expresión de mi hija no era de enojo. Era algo más frío, calculado. La mirada de alguien descubierto en una terrible traición. En ese momento, Thomas salió de la casa, caminando hacia nosotras con paso decidido. Lucía una sonrisa forzada, pero su postura era amenazante. «Julieta, entra en el coche», le dije, abriendo rápidamente la puerta del copiloto. «¡Lourdes!», gritó Thomas desde el porche. «¿Qué hacéis ahí fuera? El doctor está esperando dentro». Julieta me agarró del brazo. «Abuela, ¿lo ves? No era un abogado. Es el doctor del que hablaban». Thomas se acercaba. «Lourdes, es importante que entres ahora. No queremos hacerle esperar». «¿Qué doctor?», grité, aunque ya sabía la respuesta. «El doctor Morrison. Es un especialista en... en personas de tu edad. Eugenia estaba preocupada por ti desde que murió Harold. Has estado muy olvidadiza últimamente. Olvidadiza». La palabra me abofeteó. Jamás lo había estado. Mi mente estaba tan lúcida como siempre, pero comprendí que esa sería su narrativa. La viuda de 63 años, abrumada por el dolor, incapaz de tomar decisiones. «Sube al coche, Julieta», murmuré. «Pero, abuela... ahora». Thomas estaba a solo unos metros cuando arranqué el motor. A través del parabrisas, vi a Eugenia salir de la casa. Su rostro una máscara de furia. «¡Mamá!», gritó. «No puedes irte. Tenemos que hablar». Pero yo ya estaba dando marchas atrás. Julieta se había abrochado el cinturón y me miraba con una mezcla de alivio y terror. «Abuela», dijo mientras nos alejábamos por la calle, «hay algo más que tienes que saber. Ayer oí a mamá Gusine hablando por teléfono. Dijo que después de que firmaras los papeles, te iban a llevar a un sitio. Un lugar donde podrías descansar y ellos podrían cuidarte como es debido. Un asilo. Iban a hacerme firmar mi herencia y luego encerrarme en un asilo, declarándome mentalmente incompetente. Mi propia hija». Conduje en silencio durante 10 minutos, con las manos temblando sobre el volante, procesando la magnitud de la traición. Me detuve en el aparcamiento de un McDonald's y apagué el motor. Necesitaba pensar. Miré a mi nieta, esta pequeña heroína que había tenido el valor de advertirme. «Julieta, necesito que me cuentes cada detalle que recuerdes.
Ella la asintió, solemne. Todo empezó después del funeral del abuelo. Mamá y papá tenían reuniones secretas por la noche. Yo los oía cuando me levantaba para ir al baño. ¿Qué más dijeron sobre el doctor? Que el doctor Morrison es amigo de papá del trabajo, que le debía un favor muy grande. El doctor iba a decir que tienes... ¿demencia? Dijo esa palabra rara. Mi sangre se heló. Con un diagnóstico de demencia, Eugenia obtendría la tutela legal sobre mí. ¿Escuchaste algo sobre los papeles? Sí. Julieta bajó la voz. Mamá tenía una carpeta grande. Vi uno que ponía poder notarial y otro que hablaba de cambiar el testamento del abuelo. Un poder notarial, el control absoluto, y alterar el testamento de Harold. Lo habían planeado todo meticulosamente. Julieta, ¿mencionaron alguna fecha? Papá no paraba de decir que tenía que ser antes del viernes, porque ese día vendría alguien más, alguien importante, y que después del viernes sería mucho más difícil. Viernes. Hoy era martes. Me quedaban 3 días. Mi teléfono sonó de nuevo. Un número desconocido. Contesté con cautela. ¿La señora Lourdes Mendoza? La voz era profesional, masculina. Sí, soy yo. Habla el doctor Morrison. Su hija me pidió que la llamara. Estoy algo preocupado. No se ha presentado a su cita de hoy. Es importante que hablemos sobre su evaluación de salud mental. El descaro me dejó sin aliento. Aquel hombre ni siquiera me conocía y ya hablaba de una evaluación como si fuera un hecho. Doctor, yo nunca he concertado una cita con usted. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Señora Mendoza, es natural que se sienta confundida. El duelo tiene formas extrañas de afectar a la memoria. Su hija y su yerno están sumamente preocupados. Han notado en usted ciertos episodios inquietantes. ¿Qué clase de episodios? Pregunté, sabiendo perfectamente que cada palabra me acercaba más a la trampa. Olvidos, confusión con las fechas, dificultades para gestionar asuntos financieros. Son síntomas habituales en personas de su edad que han sufrido una pérdida tan significativa. Cada palabra era una aguja helada clavándose en mi piel. Aquel hombre estaba construyendo un caso en mi contra. Un castillo de naipes edificado sobre las mentiras que Eugenia y Thomas le habían susurrado al oído. Doctor, mi mente está perfectamente lúcida. No sufro de olvidos ni de confusión. Por supuesto que usted lo siente así, señora Mendoza, dijo con una condescendencia exasperante. Esa es, precisamente, la naturaleza de estas dolencias. Los pacientes rara vez son conscientes de sus propios síntomas. Por eso es tan crucial que nos fiemos de la observación de los familiares más cercanos. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban. No de miedo, sino de pura rabia. Julieta me observaba con sus grandes ojos cargados de angustia. Era él, ¿verdad? El doctor malo. Sí, cariño, era él. En ese instante, el teléfono vibró. Un mensaje de Eugenia. Mamá, el doctor Morrison me ha dicho que le has colgado. Estamos muy preocupados. Por favor, vuelve a casa para que podamos hablar. Thomas y yo solo queremos ayudarte. Inmediatamente, llegó otro. Si no vuelves, tendremos que tomar medidas más serias. No podemos permitir que te hagas daño a ti misma o a los demás. Le mostré los mensajes a Julieta. Su rostro palideció. Abuela, ¿qué significa medidas más serias? Antes de que pudiera inventar una respuesta, el teléfono volvió a sonar. Un número desconocido. ¿Señora Mendoza? Habla el oficial Johnson.
Del Departamento de Policía del Condado. Hemos recibido una llamada para verificar su bienestar. El corazón se me detuvo en el pecho. ¿Una llamada de bienestar? Su familia ha informado de que ha estado actuando de forma errática y que se ha llevado a su nieta sin permiso. Necesitamos comprobar que tanto usted como la menor se encuentran bien. Oficial, estoy perfectamente y mi nieta también lo está. Me alegro de oírlo, señora. No obstante, la ley me obliga a verlas en persona para confirmarlo. Su familia está muy angustiada. ¿Podría indicarme dónde se encuentran? Miré a Julieta, que había escuchado cada palabra. El terror se reflejaba en sus ojos. Abuela, susurró. Si viene la policía, me devolverán con mamá y papá. Y entonces nadie podrá ayudarte. Tenía razón. Si nos encontraban, la devolverían a sus padres, quienes ahora sabían que ella me lo había contado todo. Y sin mi testigo, sería la palabra de una viuda supuestamente confusa contra la de una familia afligida, respaldada por el diagnóstico de un profesional. Oficial, dije, escogiendo las palabras con sumo cuidado. Estoy con mi nieta en un lugar público. Ambas estamos a salvo. Si mi familia está tan preocupada, pueden venir a verme ellos mismos. Señora Mendoza, necesito que comprenda la gravedad de la situación. Su familia alega que usted podría ser un peligro para sí misma y para la niña. Un peligro. Me estaban dibujando como una anciana inestable y peligrosa. El puzzle encajaba con una precisión macabra. ¿Puede darme hasta mañana, oficial? Me gustaría verla. Es con mi abogado. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Tiene hasta mañana al mediodía, señora Mendoza. Si no se presenta voluntariamente, nos veremos obligados a tomar otras medidas. Cuando colgué, Julieta me miraba con los ojos anegados en lágrimas. Abuela, ¿qué vamos a hacer? Tienen a todo el mundo de su parte. La miré. A esa niña valiente que lo había arriesgado todo por mí. Y sentí nacer en mi interior algo que llevaba meses dormido. Una determinación de acero. Vamos a luchar, Julieta. Pero primero vamos a buscar ayuda. Alguien en quien pueda confiar de verdad. Era hora de llamar a mi hermana, Rosa. Era hora de que alguien más supiera la verdad sobre lo que Eugenia y Thomas estaban haciendo. Y era hora de que yo dejara de ser la víctima de esta historia. Rosa vivía a unos 45 minutos, en una pequeña casa que había comprado tras su divorcio. Mi hermana menor siempre había sido la pragmática, la que veía el mundo como era y no como deseaba que fuera. Si alguien podía guiarme en esta pesadilla, era ella. Durante el trayecto, Julieta permaneció en un silencio inusual, con la mirada perdida en el paisaje. Abuela, dijo de repente, ¿crees que mamá siempre fue así? ¿Mala? La pregunta me desgarró el alma. No lo sé, cariño. Supongo que la gente cambia, sobre todo cuando hay dinero de por medio. ¿Crees que me odia por haberte contado su secreto? Me detuve en un semáforo en rojo y me giré para mirarla. Julieta, hiciste lo correcto. Pase lo que pase, no lo olvides nunca. Protegiste a tu abuela, y para eso hace falta un valor inmenso. Rosa nos abrió la puerta antes incluso de que llamáramos. Su expresión se transformó al ver nuestros rostros. ¿Qué ha pasado?, preguntó, haciéndonos entrar a toda prisa. Pareces como si hubieras visto un fantasma. Peor, dije, dejándome caer en su sofá.
He visto cómo mi propia hija se convertía en una así tiene una en extraña. Durante la siguiente hora, con Julieta coloreando en la mesa de la cocina, lo bastante cerca para oír, lo bastante lejos para sentirse a salvo, le conté todo a Rosa. Escuchó en silencio, y su rostro se fue ensombreciendo con cada detalle. Siempre supe que Thomas era un trepa, dijo finalmente. Pero Eugenia... Dios mío, Lourdes, lo que describes es un delito. Lo sé, pero necesito pruebas. Si voy a la policía sin nada sólido, solo seré una anciana paranoica. Rosa se levantó y empezó a pasear por el salón. De acuerdo. Pensemos con lógica. Julieta vio documentos, ¿no? Poderes notariales, cambios en el testamento de Harold. Sí, pero están en su casa. No puedo simplemente entrar y sacarle fotos. ¿Y tu abogado? ¿El que redactó el testamento original de Harold? Robert Martínez. Es buena idea, pero es miércoles por la noche. Su despacho estará cerrado. Rosa sonrió por primera vez desde que llegamos. Lourdes, ¿te acuerdas de que Robert y yo salimos en el instituto? Todavía tengo su número personal. 20 minutos después, Robert estaba de camino. Mientras esperábamos, mi teléfono no paraba de sonar. 14 llamadas de Eugenia. 8 de Thomas. 3 del doctor Morrison y 2 más del oficial Johnson. No contestes, me aconsejó Rosa. Cada llamada que ignoras los pone más nerviosos. Y la gente nerviosa comete errores. Robert llegó con su maletín y una expresión de suma seriedad. A sus 58 años, con el pelo cano, emanaba esa clase de calma que inspira confianza al instante. Lourdes, dijo tomando mis manos entre las suyas. Rosa me ha puesto al corriente. Esto es muy grave. Lo sé, Robert. Necesito saber qué derechos tengo y cómo puedo protegerme. Robert abrió su maletín. Empecemos por las buenas noticias. El testamento de Harold es blindado. Está registrado. Tiene 3 testigos y establece claramente que todo es para ti y a tu muerte, para Julieta. No pueden cambiarlo sin tu consentimiento explícito. ¿Y las malas? Las malas son que, si consiguen un poder notarial general firmado por ti, pueden transferir propiedades, vaciar cuentas y hacer lo que quieran con tus bienes. Y si además logran que un médico me declare demente, pueden hacer que cualquier cosa que yo firme parezca válida, aunque me estén coaccionando. Exacto. Y una vez el dinero se mueve, es casi imposible recuperarlo. Sobre todo si un tribunal cree que no estás en plenas facultades. Julieta se acercó desde la mesa. Señor Robert, ¿puedo decirle algo importante? Robert se agachó hasta quedar a su altura. Por supuesto, Julieta. Oí a papá Thomas hablando por teléfono esta mañana, antes de que llegara la abuela. Dijo que el viernes viene alguien importante, alguien que va a comprar la casa de la abuela muy rápido y sin hacer preguntas. Robert y Rosa intercambiaron una mirada cargada de significado. ¿Escuchaste algún nombre?, preguntó Robert con dulzura. Sí. Dijo algo de un comprador en efectivo, amigo de un tal... ¿Steve? No, Stefan. O algo así. Robert palideció. ¿Stephen Kowalski? Sí, ese nombre. Robert se volvió hacia mí, con el rostro sombrío. Lourdes, Stephen Kowalski es conocido por comprar propiedades de forma fulminante, sin indagar en la legitimidad de las ventas. Si planean venderle tu casa este viernes, significa que ya lo tienen todo preparado. Y significa que planean conseguir mi firma mañana. Terminé la frase.
sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Más que eso, dijo Robert, sacando su teléfono. Significa que mañana, jueves, tienen la intención de conseguir tu firma en todos los documentos necesarios. Mi teléfono sonó de nuevo. Un número que no reconocía. ¿Señora Mendoza? La voz era femenina, profesional. Soy la doctora Patricia Nolan, del Centro de Evaluación Geriátrica. Tengo entendido que necesita una evaluación urgente. Miré a Robert, que me hizo un gesto para que continuara. Doctora, yo no he solicitado ninguna evaluación. La ha programado su familia, señora Mendoza. Están muy preocupados por su bienestar. Tengo una cita disponible para usted mañana, jueves, a las 10 de la mañana. Es importante que acuda. ¿Y si no voy? Hubo una pausa. Señora Mendoza, cuando una familia está tan preocupada como la suya, a veces el tribunal debe intervenir para proteger a las personas vulnerables. Cuando colgué, Robert escribía frenéticamente en su cuaderno. Vale, dijo. Ahora entiendo todo el plan. Mañana por la mañana te llevan a una evaluación psiquiátrica con una doctora que ya está comprada para declararte incompetente. Acto seguido te hacen firmar los papeles mientras aún estás aturdida por la evaluación. El viernes, Stephen Kowalski compra tu casa por una miseria. Y para el fin de semana, estás en una residencia mientras ellos se gastan tu dinero. El silencio se apoderó de la habitación. ¿Qué podemos hacer? Rompió Rosa el silencio. Robert cerró su libreta y me miró fijamente. Podemos tenderles nuestra propia trampa. ¿Qué quieres decir? Mañana irás a esa cita, pero no irás sola. Y no irás desprevenida. Y cuando Eugenia y Thomas crean que han ganado, se llevarán la sorpresa de su vida. Julieta se acercó y me tomó la mano. Abuela, ¿eso significa que vamos a ganar? Miré a mi nieta valiente, luego a mi hermana incondicional y a nuestro nuevo aliado. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí una bocanada de esperanza. Sí, cariño, le respondí. Vamos a ganar. Pero antes, tendremos que caminar directos a la boca del lobo. El jueves llegué al centro de evaluación geriátrica a las 10 en punto. Pero no como la víctima confusa que esperaban, sino como una mujer que había pasado la noche preparándose para la batalla de su vida. Robert había sido meticuloso. Llevaba un pequeño dispositivo de grabación en el bolso, cortesía de su investigador privado. Rosa había contactado a una amiga periodista, que esperaba mi señal. Y Julieta estaba a salvo en casa de Rosa, con instrucciones claras sobre qué hacer si las cosas se torcían. Eugenia y Thomas ya me esperaban. Sus rostros, máscaras de falsa preocupación, me revolvieron el estómago. Mantuve una expresión neutra. «Mamá», dijo Eugenia, acercándose para un abrazo que no le devolví. «Estaba tan preocupada cuando desapareciste ayer». «No desaparecí», repliqué con calma. «Simplemente decidí no entrar en tu casa». Thomas se interpuso, con una sonrisa tensa. «Lourdes, sabemos que esto es muy confuso para ti. Por eso pensamos que hablar con la doctora Nolan te vendría bien. Es una especialista en situaciones como la tuya». ¿Situaciones como la mía?, repetí, con una calculada inocencia. Bueno. Eugenia miró de reojo a Thomas. Personas que lidian con el duelo y ciertos problemas de memoria. En ese momento, una mujer con bata blanca apareció en la puerta. «Señora Mendoza, soy la doctora Nolan. ¿Lista para nuestra charla?»
Por supuesto, doctora. El despacho de la doctora Nolan era un estudio de calidez impostada. Se sentó tras su escritorio, donde ya reposaba una carpeta con mi nombre. Señora Mendoza, su familia está muy inquieta por usted. Comenzó, con un tono profesional teñido de condescendencia. Me han hablado de algunos episodios preocupantes desde el fallecimiento de su esposo. ¿Qué clase de episodios?, pregunté, mientras activaba discretamente la grabadora. Bueno, confusión con las fechas, dificultad en decisiones financieras, un comportamiento algo errático. ¿Ha notado usted alguno de estos síntomas? No, doctora. Mi mente está tan clara como siempre. Ella esbozó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Es comprensible que lo sienta así. Los pacientes con deterioro cognitivo inicial rara vez reconocen sus propios síntomas. ¿Podría ser más específica sobre esos supuestos episodios? ¿Cuándo ocurrieron exactamente? La doctora Nolan consultó sus notas, pareciendo por primera vez un poco incómoda. Su hija mencionó que olvidó varias citas importantes el mes pasado. ¿Qué citas? Bueno, citas médicas, compromisos familiares. Doctora, no he tenido una sola cita médica desde el funeral de mi marido, hace 3 meses. Y en cuanto a los compromisos familiares, los únicos que he olvidado son aquellos a los que conscientemente decidí no asistir. Frunció el ceño. Su familia también informa de que ha tenido dificultades gestionando sus finanzas. ¿En qué sentido? Confusión con sus cuentas bancarias, incapacidad para recordar transacciones. Doctora, tengo cada una de las transacciones de los últimos 6 meses archivadas por fecha en mi casa. Puedo recitarle de memoria el saldo de mis 3 cuentas bancarias. ¿Quiere que lo haga ahora mismo? Ahora sí. La doctora Nolan pareció genuinamente sorprendida. Rebuscó en sus notas, buscando algo más sólido. Su hija también mencionó que ayer se llevó a su nieta sin permiso y que actuó de forma paranoica. No me la llevé sin permiso. Ella vino corriendo hacia mí, aterrorizada, suplicándome que no entrara en la casa. Como cualquier abuela responsable, me preocupé por su bienestar. ¿Y por qué cree que su nieta estaba angustiada? Porque había oído a sus padres planear cómo estafarle a su abuela toda su herencia. El silencio que siguió fue absoluto. La doctora Nolan parpadeó varias veces, claramente descolocada. Señora Mendoza, esas son acusaciones muy serias. Sí, lo son. Y también son completamente ciertas. Me incliné hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. Doctora, ¿cuánto tiempo hace que conoce a mi familia? Bueno, es que acabo de conocerlos. ¿Cuánto le pagaron por esta evaluación? Señora Mendoza, esa pregunta es inapropiada. ¿Sabía usted que mi yerno Thomas y el doctor Morrison son amigos íntimos? Continué, mi voz tan afilada como un bisturí. ¿Sabía que él le debe a Thomas el favor de haber encubierto un accidente hace años? El rostro de la doctora Nolan perdió todo su color. ¿Y sabía usted, proseguí, inclinándome levemente hacia adelante, que tienen planeado vender mi casa mañana mismo a un comprador que no hace preguntas por una ínfima parte de su valor real? Señora Mendoza, yo necesito hablar con... ¿Sabía que han falsificado mi firma en documentos para transferir todos mis bienes a su nombre? Me puse de pie, lenta, deliberadamente,
aferrándome a la dignidad que se negaban a arrebatarme. Doctora, si me permite, creo que la única persona aquí con problemas cognitivos es usted. Si de verdad pensó que podría participar en este fraude sin afrontar las consecuencias. Salí de la consulta y, tal como esperaba, encontré a Eugenia y a Thomas en la sala de espera. Sus rostros, tensos de ansiedad, se iluminaron al verme. ¿Cómo fue, mamá?, preguntó Eugenia, su voz un torpe intento de preocupación. Muy bien, respondí con una calma glacial. La doctora y yo hemos tenido una conversación de lo más esclarecedora. Thomas se frotó las manos, un gesto de avaricia apenas disimulado. Excelente. Ahora solo hay unos papeles que nos gustaría que revisaras. Simples formalidades, para asegurarnos de que estés bien cuidada. Por supuesto, repliqué. Pero antes hay algo que debo mostrarles. Saqué mi teléfono y deslicé el dedo por la pantalla. De inmediato, la voz de la doctora Nolan, nítida y metálica, llenó el silencio de la sala. Su hija mencionó que olvidó varias citas importantes el mes pasado. Los rostros de Eugenia y Thomas mutaron. La esperanza se desvaneció, dando paso a la confusión y, finalmente, al más puro y absoluto terror, al comprender qué estaban escuchando. «Mamá», susurró Eugenia, «¿qué es esto?» «Es la grabación de mi evaluación, querida. Esa en la que la doctora admite que le pagaron para declararme incompetente, sin una sola prueba médica que lo respalde». Thomas se levantó de un salto. «Lourdes, puedes meterte en un lío por grabar sin consentimiento». «No en este estado, Thomas», repliqué serena. «Y mucho menos cuando estoy destapando un fraude». En ese instante, la puerta del centro se abrió. Era Robert, mi abogado, seguido por un oficial de policía al que no conocía. «Lourdes», dijo Robert. Su voz era un bálsamo. ¿Todo según el plan? Mejor de lo que esperaba, respondí, mostrándole el teléfono. El oficial se dirigió a mi hija y a su marido. Señora Patterson, señor Patterson, necesito que me acompañen para responder a unas preguntas sobre alegaciones de fraude a personas mayores y conspiración. «Esto es ridículo», gritó Thomas. «Está mentalmente incapacitada. Pregúntenle a la doctora». El oficial dirigió una mirada impasible hacia la puerta de la consulta, de donde escapaban voces agitadas y el sonido de papeles revueltos con pánico. «Señor, la doctora está siendo interrogada en este momento por mis compañeros sobre su participación en esta trama». Eugenia me clavó una mirada que jamás olvidaré. No había arrepentimiento, ni vergüenza, solo la furia pura y gélida de haber sido descubierta. «Esto no se acaba aquí, mamá», masculló entre dientes. «No, Eugenia», respondí con una firmeza que no recordaba en mi voz desde hacía años. «Se acabó. Del todo». Mientras las esposas se cerraban en torno a las muñecas de mi hija, una dolorosa verdad se abrió paso en mi interior. El mayor dolor no era haber perdido a la hija que creía tener, sino darme cuenta de que esa hija, en realidad, nunca había existido. 6 meses después, estaba sentada en el jardín trasero, observando a Julieta perseguir mariposas entre las flores que habíamos plantado juntas. La casa se sentía distinta, más ligera, como si durante años hubiera soportado un peso invisible del que yo no era consciente. El proceso legal había sido agotador, pero justo. Eugenia y Thomas fueron acusados de intento de fraude, conspiración y falsificación.
El doctor Morrison perdió su licencia y la doctora Nolan se enfrentó a una investigación que reveló que aquel no había sido su primer favor profesional de dudosa ética. Robert había sido meticuloso, asegurándose de que todos mis asuntos legales fueran inexpugnables. Habíamos establecido un fideicomiso irrevocable para Julieta, con mi amiga Rosa como cofiduciaria, garantizando su futuro, pasara lo que me pasara. Abuela. Julieta corrió hacia mí, con las mejillas sonrosadas por el juego. ¿Puedo contarte un secreto? Siempre, cariño. Se acurrucó en mi regazo, un pequeño cuerpo cálido contra mi pecho. A veces tengo pesadillas con mamá y papá. Sentí una punzada en el corazón. Los servicios sociales habían sido claros. Julieta mostraba signos de trauma emocional. Había sido testigo de los planes de sus padres y había cargado con el peso de ese conocimiento terrible, a sus 7 años. ¿Qué tipo de pesadillas? Sueño que vienen a buscarnos y que nadie nos cree cuando contamos la verdad. La abracé más fuerte. Julieta, mírame. Esperé a que sus grandes ojos se encontraran con los míos. Eso no va a pasar nunca. Jamás. Ahora estamos a salvo. Y hay muchísima gente que nos protege. ¿Como la tía Rosa? Sí, como la tía Rosa. Y el señor Robert. Y la señora García, la del colegio. Y todos los vecinos que nos trajeron comida cuando viniste a vivir conmigo. Era cierto. La comunidad había reaccionado de una forma extraordinaria. No con un interés morboso, sino con ese apoyo silencioso y práctico que de verdad importa. Aparecían platos de comida casera en el porche. Los vecinos se ofrecían a cuidar de Julieta. La bibliotecaria nos había preparado un rincón de lectura especial. «Abuela», continuó Julieta, con una seriedad impropia de su edad, ¿crees que mamá cambiará algún día? Era la pregunta que yo misma me había hecho incontables noches. Eugenia había recibido una condena de 3 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. Thomas, 18 meses de prisión. Pero ninguno había mostrado un ápice de remordimiento. En las pocas comunicaciones que intentaron, solo había excusas y reproches. No lo sé, cielo. La gente puede cambiar si de verdad lo desea, pero tiene que quererlo por las razones correctas. ¿Qué quieres decir? Que tu mamá tendría que cambiar porque se diera cuenta de que lo que hizo estaba mal, no solo porque la descubrieron. Julieta asintió, solemne. Creo que ella solo está triste porque la pillaron. La sabiduría de los niños nunca dejaba de asombrarme. Esa noche, después de que Julieta se durmiera, me senté en el salón con una taza de té, revisando los documentos que Robert me había traído. El tribunal había aprobado mi solicitud de custodia permanente. Ya no era temporal ni condicional. Ella era mía y yo era suya. Sonó el teléfono. Era Rosa. «¿Cómo estás?», preguntó directa. Aliviada, asustada, agradecida. ¿Es posible sentir todo eso a la vez? Claro que sí. Acabas de convertirte oficialmente en madre de nuevo a los 63. Es normal que te sientas abrumada. A veces me pregunto si estoy siendo egoísta. Admití. Julieta podría estar con una familia más joven, con más energía. Lourdes, ni se te ocurra seguir por ahí. Me interrumpió Rosa con firmeza. Esa niña te eligió a ti. En el momento más aterrador de su vida, cuando podría haber confiado en cualquier otro adulto, te eligió a ti. Eso no fue una casualidad. Tenía razón. Julieta había tenido 1000 oportunidades para hablar, pero había esperado por mí.
Había confiado en mí. Además, continuó Rosa, llevas criando niños toda tu vida adulta. Primero Eugenia, ahora Julieta. La diferencia es que esta vez lo haces con sabiduría, y no solo con amor. Tras colgar, fui a ver a Julieta. Dormía profundamente, con su manita aferrada por si caforreda un libro de cuentos. En su mesilla de noche había una foto en la que ella había insistido. Una de las dos en el jardín, cubiertas de tierra pero con unas sonrisas inmensas. Viéndola dormir en paz, lo comprendí. No estaba criando a Julieta para reemplazar a la hija que perdí. La estaba criando para honrar a la mujer en la que tanto me había costado convertirme. Mi difunto esposo siempre decía que nuestro propósito era proteger a quienes no podían protegerse solos. Hasta la hora. Nunca lo había entendido de lactada. 3 meses más tarde, Julieta y yo estábamos en el banco. Había decidido crear un fondo especial, $20,000 destinados a la terapia y educación de niños, que, como ella, habían sido traicionados por quienes debían protegerlos. ¿Esto ayudará a otros niños como yo?, preguntó Julieta, leyendo por encima de mi hombro, mientras firmaba. Eso espero, cariño. Bien, dijo con determinación. Nadie debería tener que guardar secretos tan pesados. Al salir del banco, me cogió la mano. Abuela, ¿sabes una cosa? ¿Qué, mi amor? Creo que a veces las cosas malas pasan para que las cosas buenas puedan ser todavía mejores. La miré, a esta niña extraordinaria que había pasado de vivir con miedo a irradiar esperanza en menos de un año. Explícame eso. Bueno, si mamá y papá no hubieran sido tan malos, a lo mejor yo nunca habría venido a vivir contigo. Y vivir contigo es lo mejor que me ha pasado nunca. Me detuve en mitad de la acera y la abracé con toda la fuerza de mis 63 años. Julieta, vivir contigo es también lo mejor que me ha pasado a mí. Y en ese momento, en una acera cualquiera de un martes cualquiera, me di cuenta de que por fin había encontrado lo que llevaba toda una vida buscando. Una familia de verdad. No perfecta, no tradicional, pero real. Construida sobre la verdad, la protección y un amor incondicional. Eugenia intentó robarme el futuro, pero sin saberlo me hizo el mayor regalo de mi vida. La oportunidad de criar a una niña asombrosa y descubrir que aún me quedaba mucho amor por dar y mucho propósito por cumplir. Algunas historias terminan con venganza. La mía terminó con algo mucho mejor. Redención, renovación y la profunda certeza de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Al llegar a casa, Julieta corrió al jardín. Yo me quedé en el porche, observándola cuidar cada planta, con la ternura de quien comprende el valor de nutrir la belleza. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Era Eugenia. Mamá, necesito dinero para un abogado. Por favor, soy tu hija. Leí el mensaje 2 veces, esperando sentir algo. Dolor, rabia, una punzada de compasión. Pero no sentí nada. Solo una extraña y profunda paz. Borré el mensaje sin responder. Eugenia Villegas había elegido su camino. Y yo había elegido el mío. Y en mi camino había una niña de 7 años esperándome en el jardín, lista para mostrarme cómo las semillas que habíamos plantado juntas, por fin, empezaban a florecer.